Vivir significa solo cincelar nuestra apariencia y solo en ella se decide lo que somos. Todos nuestros rasgos de identidad son formas de la apariencia. Nuestra naturaleza no tiene otro contenido ni otro lugar que nuestra apariencia misma, nuestra especie. No por azar el término técnico para designar la identidad biológica de cada individuo no nombra más que su apariencia sensible, precisamente su especie. En la definición de nuestra apariencia siempre está en juego nuestra naturaleza, y a la inversa, siempre que modificamos nuestra naturaleza, modificamos nuestra apariencia, nuestra especie misma. Literalmente cambiamos de piel. Todo lo que la biología enumera como forma o naturaleza debe considerarse expresión de esta facultad. Es decir, el animal es ese ente cuya naturaleza está enteramente en juego en su apariencia. Si vivir significa aparecer, es porque todo lo que vive tiene una piel, vive a flor de piel. Es antes que todo la piel la que permite al animal constituirse como ente que vive solo de y en su propia apariencia. Las escamas en las alas de los lepidópteros y la coroza quitinosa de los coleópteros muestran coloraciones metálicas, estructuras cromáticas doradas o violeta, cuyo significado va mucho más allá de las exigencias de adaptación ambiental. Las plumas, el pelo y la piel de los vertebrados, con sus nervios y músculos, son por su forma y color aparatos visuales maravillosamente especializados para servir al ojo que los mira. Todo ocurre en el momento en el que la superficie del animal pierde su transparencia, se hace opaca, deviene ella misma visible y medio en el cual el viviente puede hacerse visibilidad en acto. Desde ese instante el animal comienza a vivir de su misma apariencia, a encontrar en ella su propio respiro. El hecho de que la superficie delimitante del animal devenga opaca determina todo un mundo de nuevas posibilidades relacionales. La piel deja de constituir un simple límite de protección para convertirse en un órgano especial que sirve en primer lugar y en los modos más diversos para constituir la apariencia. El límite del organismo, el lugar donde éste se diferencia del resto y a la vez adquiere contactos con él, deviene un órgano, lugar de experiencia y de vida, órgano del ornamento en el cual lo que es más externo habla de lo que es más interno, y la interioridad no es sino la fábula o el mito que nuestra forma no deja de narrar. Gracias a la piel, todo el cuerpo deviene simple órgano etre vu, es decir, el pulmón metafísico que inspira luz e imágenes para apropiarse de ellas, transformarlas, darles un modo. Si lo que vive es lo que tiene piel, es porque vive solo quien es capaz de relacionarse con su propia apariencia, con su propia especie, como una facultad y no como una simple propiedad. La forma de un viviente, su naturaleza, es su apariencia, y la apariencia, por lo tanto su especie, es todo viviente en una facultad, una potencia, un órgano. Nuestra naturaleza, en este sentido, no tiene mayor consistencia que la de un ornamento. La identidad, el género y la especie de un individuo se deciden en el cuidado con que cada viviente intenta dar forma a su propia apariencia. En efecto, si las características específicas, es decir,
las que definen la pertenencia del individuo a una determinada clase, toman cuerpo precisamente solo en el ejercicio de la facultad de la apariencia. Si toda naturaleza debe hacerse ornamento para poder consistir y no tiene otro medio de expresión que la potencia del ornamento, la medida de toda identidad será estética tanto como biológica. Portman llama con el término genérico de fanera a toda expresión de esta facultad. Fanera es la capacidad secreta de todo animal de transformar su propia naturaleza en moda, de invertir su propia sustancia en manera. En el pequeño signo impreso en el rostro, en la gracia del movimiento con la cual caminamos, en el acento irreproducible que define nuestra palabra, en nuestra propia naturaleza la que está en juego, no sus accidentes. En el ejercicio de esta facultad tan relegada por los biólogos, un viviente no pone en juego tan solo rasgos secundarios, sino su pertenencia a esta o aquella clase. Portman transforma toda la naturaleza en una comedia, en el frívolo teatro donde todas las especies no son sino modas que los vivientes han sabido elegir para comparecer a la luz. Tal como todo individuo es inseparable de los hábitos que definen su andar, su aparecer, su modo de existir, así todo viviente es inseparable de la moda que define su pertenencia a esta o aquella especie. Quizá no llamamos vida más que aquello que puede referirse a sí solo en la forma de un hábito, de una moda. Viviente es lo que no tiene una sustancia, pero que accede a su propia sustancia a través de un hábito, de una moda. Vive solo aquel que no tiene un ser, sino solo modos de ser. ¿Acaso habría que reformular el célebre logion aristotélico por el cual vita viventibus est esse, la vida existe para todo viviente solo en la forma de una moda, nunca en la de una sustancia? Vida es lo que no tiene una sustancia sino moda, en el doble sentido por el cual el individuo no es sino una moda del género y la vida de la especie no tiene otra forma de existencia.